Hola, te doy la bienvenida a un video más de ISA Services, tu amigo en los negocios. Yo soy Alejandra Sosa y voy a ser tu coach en este video, en donde te voy a platicar acerca del impuesto sobre la renta que le deberás retener a tus trabajadores cuando les pagas la PTU. Como recordarás, en videos anteriores te mostré cómo debe de hacerse el cálculo para la PTU, ya con las modificaciones que se hicieron debido a la modificación en la subcontratación. Pero vamos a recordar que la PTU es el derecho que tienen los trabajadores para recibir una parte de las utilidades que se generaron en la empresa por la producción o por la actividad o el servicio que brindamos. Y los trabajadores tienen derecho a recibir una parte de ella de acuerdo a lo que nos indica la Constitución Política en su artículo 123. Dicho monto va a ser del 10% respecto a las utilidades. Entonces, al momento de que el patrón realiza su declaración anual y sale una utilidad fiscal, de esa utilidad fiscal tendrá que repartirle el 10% a todos los trabajadores que se hayan ganado este reparto, que como mencionamos en el video anterior, son los trabajadores que llevan más de 60 días laborando en la empresa, que no son gerentes, directivos o administrativos y que son como tal trabajadores, o sea, aquellas personas que ganan por honorarios no tendrán derecho a este reparto. También mencionamos que conforme a la reforma aprobada en materia de subcontratación el 21 de abril del 2021 y que se puso en marcha el 24 de abril del mismo año, se incluyó una modificación también en la participación de los trabajadores en las utilidades. Se adicionó la fracción 8 en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos establecieron un tope, un límite máximo en el pago de la PTU, el cual consiste en 3 meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. La cantidad que resulte más favorable para el trabajador va a ser la que tenemos que considerar al pago de la PTU. Este cálculo ya lo hicimos en un video anterior, el cual, si no lo has visto, te pido que lo veas para poder determinar cómo es que se hizo esta modificación y cómo nos afectó o nos benefició como patrones al pago de la PTU. Recuerda que las fechas para poder hacer este pago es 60 días después de haber realizado tu declaración anual. La declaración anual para personas morales tenemos como fecha límite el 31 de marzo y hasta el día de hoy no se ha hablado de ninguna prórroga. Asimismo, para las personas físicas tenemos un límite hasta el 30 de abril. Pero una vez que tú has hecho tu declaración anual, sea el 25, sea el 29, sea el 31, de ahí corren tus 60 días para que tú puedas pagarle a tus trabajadores su PTU. Ahora, recuerda que el límite que tenemos exento del pago de impuestos es hasta por 15 UMAS. El resto de nuestra PTU va a formar parte de una base gravable. Y de acuerdo a nuestras leyes tenemos 2 procedimientos para poder hacer el cálculo de este impuesto. El primero es como normalmente lo hacemos con base en el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el otro es por el procedimiento del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 174. Te voy a mostrar un ejercicio de cómo es que se debe de hacer este cálculo. Vamos a nuestro papel de trabajo. Muy bien, lo primero que tengo que considerar para poder hacer mis cálculos son 2 cosas muy importantes. ¿Cuál es el salario del último mes de mi trabajador? Y cuál es el importe total de la PTU. Este importe ya lo calculamos en un episodio anterior, en donde determinamos que, de acuerdo a la reforma de PTU, vamos a utilizar el monto más favorable para el trabajador, siempre y cuando
esté dentro de los límites del cálculo normal. Es decir, yo voy a hacer mi cálculo normal basándome en los días que mi trabajador laboró y en el sueldo que estuvo percibiendo durante todo el año. Hago el cálculo normal. Después calculo cuál fue su promedio de los 3 años de PTU de los últimos 3 años y cuál fue sus últimos 3 sueldos. Teniendo esa información, voy a determinar el promedio de los últimos 3 años de PTU. Fue, por ejemplo, en el ejercicio vimos que era de 23.516 y el sueldo mensual de 3 meses fue por 23.684. De estas dos cantidades, la que más le conviene al trabajador es la de 23.684, por lo cual ese va a ser mi tope, mi límite máximo que yo podré pagarle al trabajador. Entonces, ya que hice esos cálculos e hice también el cálculo normal de mi PTU, tal cual el procedimiento que hemos realizado cada año, yo le tengo que pagar con este cálculo 29.288 pesos de PTU, pero ya tengo un tope máximo. Yo ya no puedo pagarle más de 23.684 a este trabajador, por lo que al momento de que es mayor el cálculo normal, yo le voy a dar únicamente lo que la reforma me indica. En el caso de que tenemos en nuestro cálculo normal un importe menor al promedio de los últimos 3 años o a los 3 meses de salario, vamos a utilizar entonces lo que nos indica nuestro procedimiento normal. En este caso, en el ejemplo número 2, sería de 27.122.90. Estos cálculos los explicamos en un episodio anterior. Ya que tengo aquí este ejercicio, un importe a pagar de 23.684, con él voy a hacer mi cálculo. Necesito mi sueldo mensual, asimismo mi PTU a pagar y conocer que la UMA elevada a 15 veces es el importe que yo voy a tener como límite exento. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, del total de mi PTU, voy a restarle el importe que tengo exento de 1.443.30 y la diferencia es el importe que va a formar parte de la base gravable. Ahora, lo que haremos es, a la utilidad que grava, que ya conocemos que es de 22.240, la voy a dividir entre los 365 días que tiene el año. Y eso me va a dar mi utilidad diaria, la cual me va a servir para poder calcular la utilidad que realmente necesito, que es la utilidad mensual. Y para poder calcular la utilidad mensual, lo que tengo que hacer es primero dividir los 365 días del año entre 12 para sacar el promedio del mes, ya que hay algunos meses que tienen 31 días, algunos meses que tienen 30 días y hay uno que tiene 28 días. Por lo que yo necesito sacar un promedio para que todos mis meses valgan exactamente lo mismo. Así que voy a hacer la división de 365 días entre 12, lo cual me va a dar un total de 30.4. Esos 30.4 los voy a dividir por mi utilidad diaria y me va a dar un total de, los voy a multiplicar, por mi utilidad diaria y me va a dar un total de 1.852.39. Ahora, mi fórmula me dice, a esa utilidad mensual, súmale tu sueldo mensual, que son 8,000 pesos. Y te va a dar un total de sueldo mensual más utilidad. Calculemos entonces el impuesto que debemos retenerle al colaborador. Para eso ya tengo aquí mis tablas. Y recuerda que existen dos procedimientos. El primero es con base en el artículo 96 de la ley del ISR y el segundo con base en el reglamento de la ley de ISR en su artículo 174. El primer procedimiento nos dice, del importe total de tu sueldo más tu PTU gravada, vas a determinar su cálculo normal.
O sea, de los 8,000 pesos de sueldo más los 22,240, o sea, un total de 30,240, vamos a hacer nuestro cálculo. Para eso voy a necesitar mis tablas mensuales, en donde nuestro importe de 30,240 se encuentra entre el rango de 26,988 y 42,537, por lo que mi límite inferior será de 26,988. Al hacer la resta me da un total de 3,252. Ahora eso lo debo de multiplicar por mi tasa marginal de 23,052, que es lo que me indican mis tablas, y el total será de 764. Ahora me dice, súmale la cuota fija. La cuota fija es de 4,323.58. El total es de 5,088.54. O sea que hasta este momento, con este cálculo del total de mi PTU, me van a tener que descontar 5,088, que es el impuesto que tendré que pagar. Por el otro lado, el segundo procedimiento nos dice, vamos a partir en dos, vamos a hacer dos cálculos primero. El primero va a ser de únicamente tu sueldo. Tu sueldo es de 8,000 pesos. Y el segundo cálculo va a ser de tu sueldo mensual de 8,000 pesos más tu utilidad mensual, que ya determinamos hace un momento. Nos da un total, nuestra utilidad mensual de 1,852 más los 8,000 de sueldo mensual, nos da un total de 9,852 pesos.39. Eso es lo que estaremos utilizando para nuestro cálculo, nuestro segundo cálculo. Ahora, empiezo primero con el del sueldo. Nuestro sueldo está entre el rango de 5,470.93 y el rango de 9,614. La diferencia entonces de nuestro sueldo menos el límite inferior es de 2,529. Al multiplicarlo por mi tasa marginal de 10.88 nos da un total de 274. Ahora súmalo a la cuota fija de 321.26. Ese es el importe de 596, el impuesto que mi sueldo genera. Vamos ahora a hacer el último cálculo. De los 9,852 se encuentran en el rango de 9,614 y 11,176, por lo que mi límite inferior será de 9,614 y nuestro excedente de 237. Al sumarle a la cuota fija, a la tasa marginal, de 16%, nos da un total de 38 pesos, mismos que le sumaré ahora sí la cuota fija de 772.10. Nos da un total de 810.14 y ese es el impuesto que genera la suma de mi sueldo más mi utilidad mensual. Pero me dice mi procedimiento, de esta suma de tu sueldo más tu utilidad, el impuesto que te salga, saca la diferencia o determina la diferencia con el cálculo del impuesto únicamente del sueldo. Y ya la sacamos aquí. De los 810 que nos dio como resultado el sueldo más la utilidad mensual, menos los 596 del cálculo del puro sueldo, nos da una diferencia de 213.71. Ahora me dice, esa diferencia necesito que la dividas entre tu utilidad mensual. La utilidad mensual ya la tenemos aquí de 1,852.39 y divídelo. Divide los 213 que te dio de diferencia entre tu utilidad mensual de 1,852 y nos da un total de 11.54. Ahora sí, a tu utilidad grabada de 22,240, aquí la tenemos, por favor multiplícalo por los 11.54, que es el resultado que nos acaba de dar nuestra operación.
y eso lo vas a sumar, el resultado de eso se lo vas a sumar al impuesto o a la retención del sueldo, que son 596. Al sumarlo nos da un total de impuesto a pagar de 3.112. Entonces, esta es mi utilidad, mi ISR de sueldo, y este es mi ISR de utilidad. Nos da un total a pagar de 3.162, que al determinar las diferencias entre nuestro primer cálculo con nuestro cálculo normal según el artículo 96 de 5.088 a nuestro nuevo cálculo, en donde nos da un total de 3.162, hay una diferencia de 1.926 pesos, por lo cual es conveniente que el cálculo se haga con el reglamento en su artículo 174. Ya tú como patrón, cualquiera de los dos cálculos son correctos, tú determinarás con cuál lo haces. Evidentemente, vete por el cálculo que beneficia al trabajador. Y bueno, de esta manera calculamos nuestro impuesto cuando nos van a pagar nuestra PTU. Espero que te haya servido este video y si tienes alguna duda, recuerda que podemos apoyarte en lo que necesites. Cualquier tema referente al cálculo de la PTU, del impuesto para la PTU, o si necesitas ayuda para la declaración anual que se presenta en el mes de marzo o en el mes de abril, con muchísimo gusto en ISA Services podemos ayudarte. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y también compartir este video. Te veo en el próximo video de ISA Services.